soberanía de Dios o el poder de Dios y la responsabilidad del siervo. Y para eso yo les quiero compartir. Primero vamos a hablar de la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía? Que Dios es el que hace toda la obra, es el que tiene control de todo lo bueno, lo malo, de todo tiene Dios control. Por eso dice que las cosas pasan para bien de los que amamos al Señor. Porque Dios tiene control de todo, Dios saca de lo bueno y de lo malo siempre algo bueno para su pueblo, para sus hijos. Y la soberanía de Dios es que es únicamente con la ayuda del Espíritu Santo como se pueden hacer todas las cosas que son espirituales. Todo el mover de Dios de una iglesia, todo el mover de Dios para la extensión de su reino, para que las personas que Dios quiere alcanzar sean alcanzadas, es únicamente con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es únicamente con Dios en nosotros, como se puede lograr. Y eso viene en el libro de Zacarías, hermanos, capítulo 4, verso 6. El libro de Zacarías, es uno de los profetas. Y si usted tiene su Biblia, es el penúltimo profeta. El último profeta del Antiguo Testamento, o el último libro, es Malaquías. Que se acuerdan mucho de Malaquías porque en el Malaquías viene lo de los diezmos. Pruébame en esto, tú me has robado en esto, ¿verdad? Si das tus diezmos, tus ofrendas, te voy a abrir las puertas de los cielos y voy a frenar al devorador. Pero el libro de Zacarías es un profeta anterior a Malaquías. Y en el capítulo 4, verso 6, hay una palabra de Dios que le está dando, ¿sí? Que le está dando Dios al profeta para que se lo diga a Zorobabel, ¿sí? ¿Necesitas hacer la letra más grande, hijo? ¿Es todo? ¿Ya le buscaste? Bueno, ahí vamos. Entonces, si la subrayas con amarillo se ve mejor. Entonces, dice la palabra de Dios así en sus Biblias. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel era un hombre que Dios había levantado y quería que su voluntad de reconstruir nuevamente a Jerusalén, porque había sido castigado el pueblo de Israel de ser exiliado por 70 años porque se habían portado mal con Dios, habían ido tras los Baales, ¿sí? Habían ido tras dioses paganos. Entonces Dios los castigó 70 años y los mandó exiliados a Babilonia. Pero cuando se acabó el tiempo de su castigo y lo regresó, Dios se valió de algunos líderes. Y uno de ellos fue Zorobabel, para que pusieran al pueblo en acción y que se cumpliera la voluntad de Dios, que fueran reconstruidos nuevamente los muros de Jerusalén. Que la ciudad de Jerusalén, que había sido desolada, fuera nuevamente puesta los cimientos de la estructura de lo que es una barda muy grande de muros para protección contra sus enemigos. Y después de ahí vendría lo que era el restaurar el templo, hacer el templo ese donde se estuvo paseando nuestro Señor Jesús. Entonces, esa obra de estar construyendo la ciudad de Dios y a la vez estar velando de la oposición que había, porque había muchos moradores que no querían que Jerusalén fuera edificada nuevamente. Había muchos intereses de pobladores, de gentes que no querían que el pueblo judío volviera a resurgir de ahí, porque ya llevaban 70 años que habían estado en esos lugares y ellos querían quedarse. Y había muchos enemigos del pueblo de Dios. Entonces, la obra de Dios es un simbolismo. Eso es un simbolismo de la obra, del reino que Dios quiere construir en esta población, en esta región, en su casa, en su hogar, en nuestra tierra. Dios quiere que se vaya construyendo su reino. Y para eso, cuando empezamos a trabajar en el reino, hay oposición. Hay enemigos de Dios. Empezamos a pisar intereses de personas que no tienen temor a Dios, que no aman a Dios ni conocen a Dios. Pero Dios se vale de su pueblo
para que a través de su pueblo se ejecute su voluntad. Óigalo bien, óigalo bien. El Espíritu Santo de Dios es la presencia maravillosa de Dios, es el poder de Dios a favor del pueblo para que se logre su voluntad. El Espíritu Santo de Dios nos es dado, el respaldo de Dios, porque dijimos que si Dios está por nosotros, el respaldo de Dios tiene un propósito, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, no para que nosotros hagamos nuestra vida a nuestra manera y hagamos obras bonitas y más obras, no, que descubramos cuál es la obra que Dios quiere que hagamos y no, Dios nos respalda para que la hagamos. El secreto de la vida cristiana, el secreto de un líder, de un papá cristiano, de una mamá cristiana, de un siervo de Dios, porque todos somos siervos de Dios, es que descubramos cuál es la voluntad de Dios que Dios quiere que yo haga en mi vida. Y si yo me dispongo a obedecer la voz de Dios en mi vida, viene el Espíritu Santo de Dios y respalda para que tú logres eso. Porque lograr a veces lo que uno quiere, a veces uno lo puede lograr. Pero que se logre lo que Dios quiere, necesitas todo el poder del cielo para que se logre. Necesitamos todo el poder de Dios. Y es lo que le estaba diciendo el profeta Zacarías a Zorobabel. Le dice, no con ejército, porque estoy seguro que Zorobabel dijo, bueno, pues ¿cómo vamos a organizar? Vamos a organizar ejércitos. No, dijo, no con ejércitos, no con planes tuyos, no con ideas preconcebidas y tus programas de acción. No con tu inteligencia. Y luego dice, no por fuerza, ni con tus fuerzas. Ahora sí, o sea, vamos a amedrentar al pueblo y el que no quiera cumplir se va al infierno. No es por fuerza, no es con tu yo. Es con el Espíritu Santo de Dios como se logra que se cumpla la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza que nos dejó Jesucristo. Por eso Jesucristo, antes de ejercer su ministerio, fue lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios para que se cumpliera su voluntad. Y el único propósito que tuvo Jesús en la tierra era estar pensando y buscando la voluntad de Dios. Decía, entiéndalo, no digo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre dice que yo diga. Entiéndalo por las obras. Las obras que yo hago no las hago yo, las hace mi Padre a través de mí. Mi Padre me las muestra antes. Entonces el secreto de caminar con la gracia de Dios, el secreto de que este pueblo, nosotros como familia, en lo personal, en lo espiritual, como comunidad cristiana, prevalezcamos, es que nosotros busquemos la dirección de Dios. Que nosotros entendamos. Fíjate, buscar la dirección de Dios, buscar la voz de Dios. 1, 2, que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Y 3, que hagamos la voluntad de Dios. Son 3 cosas. Y hay una cita, hermanos, en el Señor Jesucristo, que es muy claro en todo. Allí en Lucas capítulo 12, el capítulo 12 de Lucas, da una enseñanza muy importante sobre esto. Y habla sobre el siervo. ¿Sí? A veces nosotros queremos ser cristianos a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como creemos, a nuestro entendimiento, como queremos, a nuestra conveniencia muchas veces, con nuestras condiciones. ¿Sí? A veces nosotros lo hacemos con ciertas condiciones a Dios. Pero el siervo no pone condiciones a su amo. Un siervo no le pone condiciones a su amo, al dueño, al patrón. No le pone condiciones. Bueno, te voy a ayudar y voy a mover los muebles y voy a limpiar, pero pues tú, pues ponme aire acondicionado para no sudar y pues no voy a hacer hoy, voy a hacer hasta mañana porque hoy voy a descansar. El siervo no es así. Del siervo que habla aquí Dios no es un siervo que da opiniones. ¿Lucas qué? 12. 12 qué. Ahorita todavía no les digo. Es que como Pedro lo va a poner. Pedro por su casa. 12:35. Lo estoy diciendo de emoción, hermano. Lo que les quiero decir es lo siguiente.
Lo que le quiero decir es lo siguiente, que Dios nos ve como siervos, a todos. La visión de Dios, cuando usted dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y los he elegido para que den mucho fruto. O sea, una persona que da fruto es una persona obediente. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces yo necesito, Él cuando está hablando de fruto, está hablándole a la persona que entiende que está bajo el servicio de Dios, bajo el servicio de Jesús. Que entiende que quien manda, quien dirige, quien gobierna, es Jesús. Y entonces, una persona que es un siervo es alguien que fue comprado, fue rescatado de una vana manera de vivir, fue rescatado incluso del señorío de las tinieblas de Satanás. Dios te perdona todos tus pecados, te perdona todo tu pasado, te da una nueva vida, pero tiene que estar bajo el servicio del Señor, porque por eso Jesús se llama Señor, amo, dueño, omnipotente, todopoderoso, es el Señor, es el mandamás. Entonces el Señor quiere negociar y quiere comunicarse con ¿quiénes? Con siervos. Pero a veces nosotros empezamos a crecer espiritualmente y nos la creemos y decimos, hombre, es que yo soy amigo de Jesús. Dice Jesús, si verdaderamente haces lo que yo te digo, serás mi amigo. O sea que dentro de los siervos, si eres un siervo obediente, un siervo fiel a lo que Dios te dice, sí puede crecer una verdadera amistad tuya para con Jesucristo. Pero si tú eres un siervo que no hace las cosas a la manera de Cristo, sino a tu manera, pues entonces ya estás en problemas. Ya estás en problemas. Y eso es lo que se refiere aquí a esta parábola. Les comento esto de que a Zorobabel, Zacarías, y le había encomendado una misión. Zorobabel entendió lo que tenía que hacer, pero le faltaba entender que para poder actuar, no nomás es entender y conocer la voluntad de Dios para su vida, y entenderla, sino para poder actuar necesitaba la presencia, la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Porque es con el Espíritu Santo de Dios como se avanza. Es muy similar a un cuento que por ahí escuché, de que había una hormiguita, esas hormiguitas, esas grandotas, las más grandes son las unas coloradas, ¿verdad? Que pican mucho, unas grandototas. Bueno, es una hormiguita colorada, así grandota, estaba ahí y había un tremendo elefante gigante, así gran, todo torpe para caminar. Y entonces la hormiguita, en la noche se va y se sube y se le pega aquí al oído. Y total, se despierta el elefante todo grandote y torpe y empieza a escuchar una voz. Hola, elefante torpe, ¿cómo estás? ¿Quién es? Pues no me ves, pero soy una amiga tuya, soy tú una hormiguita, no me ves, estoy aquí pegado a tu oreja. Y comienza una relación de amistad. Y están ahí juntos y para donde quiera que va el elefante, pues va a pegar a la hormiga. Y el elefante le lleva para todos lados, de lo que le sobra al elefante, la hormiga come. Y llega un momento en que está un río bien caudaloso, pero tremendamente caudaloso, y es imposible cruzar. Y entonces el elefante le dice a la hormiguita, ándale, vamos, sí. Y entonces el elefante dice, vamos a cruzar. Y empieza ahí a tambalearse el elefante, y llega un momento en que ya casi se lo lleva la corriente y vence la oposición y salen airosos. El elefante cruza y luego la hormiguita le dice, ya ves cómo nosotros sí, ya ves que sí pudimos, tú y yo juntos sí podemos cruzar no nos vence ese arroyo. Así es Dios. Dios es un elefantote grandotote, todo el poder, toda la fuerza, todo el empuje, Él nos lleva a nosotros, no nosotros a Él. Entonces somos una hormiguita y nos pide, hormiguita, quiero que se haga esto, pero es con su poder. Y tú como hormiguita dices, sí Señor, voy a hacerlo. Y cuando tú te dispones a obedecer, el respaldo de Dios viene sobre ti y se logra lo que Dios quiere. Por eso Jesús decía, somos siervos inútiles porque nada más hacemos lo que Él nos pide que hagamos.